Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Morelos Villaseñor Aguirre. Soy patólogo. Tengo una subespecialidad en hematopatología y tengo una maestría en ciencias de la salud. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de algunas generalidades del COVID-19, lo que sabemos actualmente y algunas cosas recientes. Bueno, los coronavirus han existido desde hace muchos años, pero los más importantes se han dado a partir del 2002 y del 2012, que son el SARS y el MERS, y actualmente el COVID-19. Bueno, como antecedente del SARS, que se llama así por sus siglas en inglés, se originó en China. Y los coronavirus tienen como reservorio natural a los murciélagos. Este coronavirus estaba en un murciélago y de alguna manera el virus mutó para infectar este animal que se llama civet, que es como un gato y es carnívoro. Existe la teoría de que mutó e infectó, por la ingesta de este tipo de animales infectó al humano, pero también pudo haber mutado y haberlo infectado sin necesidad de la ingesta. En el 2002 presentó 80,000 casos registrados, confirmados, con 774 muertes y una mortalidad del 10%. Presentó infecciones intestinales, infecciones respiratorias, tenía como secuelas fibrosis pulmonar y los pacientes que eran mayores de 65 años eh, tenían una mortalidad mayor. El MERS se presentó en el 2012 en el Medio Oriente, por eso sus siglas en inglés son MERS. También es un coronavirus, un beta coronavirus originado en los murciélagos y de alguna manera mutó para infectar a los camellos y los camellos a su vez infectaron a los humanos. Esta enfermedad a pesar de que es un coronavirus, es diferente porque tiene una mayor mortalidad, hasta el 35%, pero lo bueno o la buena noticia es que es difícil de contagiarse y solamente se presentaron 2,494 casos con 858 defunciones. También se presenta como una gripa y va a presentar insuficiencia respiratoria, neumonía, miocarditis. Los grupos de riesgo son muy parecidos a los grupos de riesgo del COVID-19. Pacientes con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, obesidad e inmunodeficiencias. Bueno, el COVID-19, que es el virus que nos atañe en este momento, también, como todos los coronavirus, son reservorio del murciélago y este mutó para infectar un animal que se llama pangolín. Este animal pangolín, a pesar de que se ve inofensivo, los humanos se han encargado de hacerlo, de crear un rumor de que tiene cualidades curativas, por lo que se trafica con él y se comercializa. Esto pudiera contribuir a la propagación del virus cuando se encuentra contaminado este pangolín. Entonces se dio por primera vez en Wuhan, en China. El coronavirus-19 es muy similar al COP1, que es el que se presentó en el 2002. También presenta un síndrome de dificultad respiratoria aguda. A partir del 25 de febrero, la OMS decreta como emergencia sanitaria esta enfermedad por el número de casos en China y por el número de defunciones. Tiene un genoma muy similar al COVID-1, que es ese virus del 2002, y tiene una mortalidad del 5%. Aquí el problema es que tiene una facilidad para mutar por su alto índice de recombinación. Y bueno, en esta imagen podemos observar cómo empezó Wuhan con los enfermos. Todo se inició en el mercado
de alimentos de esa ciudad, y empezó el 31 de diciembre. Posteriormente, el 10 de enero, 10 días después, se extendió a otras regiones. A los 20 días ya estaba casi toda China con personas contagiadas. Lo que está en amarillo son menos de 50 personas contagiadas por esas regiones, pero lo que está un poco más oscuro son arriba de 1000. Entonces, vean cómo estaba para el 11 de febrero, o sea, un mes y medio después, ya todo estaba en toda China. Y bueno, si ustedes quieren revisar exactamente los números en cualquier lugar del mundo, yo les recomiendo que usen una página de la Universidad de Medicina Johns Hopkins que diariamente actualiza estos datos, presenta el número total de infectados, el número total de funciones, te lo presenta también por países. Ahorita vamos a ver la de México y te puedes acercar a la región para ver cómo está el número de casos. La mortalidad a nivel mundial es 5.4. Para poder sacar el índice de mortalidad se va a dividir el número de funciones sobre el número total de infectados y se va a multiplicar por 100, lo que nos da 5.4. En México tenemos 1890 casos confirmados al día de hoy, 5 de abril del 2020, con 79 defunciones aquí en México, miren. Y bueno, con un índice de mortalidad menor al reportado a nivel, ligeramente menor al reportado a nivel mundial. 79 defunciones sobre 1890 contagiados por 100 nos da 4.1. Bueno, y en algunos estudios, el primer estudio el primer estudio con muchos pacientes que se hizo fue este estudio con 1099 pacientes en Wuhan, y se encontraron algunos datos como que la incubación o el periodo de incubación del virus es de 4 días. Actualmente están dando una media de 5 días y los enfermos en Wuhan generalmente eran de 35 a 58 años. Los menores de 15 años fueron menos del 1% y afecta más a los hombres, que coincide con las cifras a nivel mundial. El problema con el SARS-CoV-2 o COVID-19 es su tasa de contagio, que es una tasa de contagio muy elevada. Para poner un ejemplo, la tasa de contagio del COVID-19 es de 2.4 a 3.8. Quiere decir que una sola persona contagiada va a contagiar a 3 más. A diferencia o comparándolo con la influenza de un paciente contagiado va a contagiar a otro nada más. O sea, se va a ir 1, 1, 1 y aquí se va 1, 3, esos 3, otros 3 y esos 3. Así sucesivamente. Otro problema es que puede estar uno infectado en promedio 5 días y no tener síntomas. Esto va a hacer que el virus se propague pues más fácil porque pues uno piensa que está sano. Y también después de que uno está aparentemente ya curado, pueden unos días seguir teniendo la transmisión del virus. Se reporta que la principal vía es vía respiratoria. También hay reporte de casos de vía orofecal, pero no están muy bien establecidos. Por eso se recomienda de todos modos tener una higiene adecuada en el lavado de manos para también no andar, para no contaminarse o andar contaminando si ya se está enfermo. Se ha reportado que el virus dura en aerosol en el aire hasta 3 horas, por algunos estudios que ha hecho, que se han reportado en el New England, y en algunas superficies hasta 72 horas, como las superficies que se reportó que duraban más era el plástico y algunas superficies de metal. También se han hecho estudios sobre la distancia que puede recorrer un estornudo y se ha encontrado que hasta 2 metros, en promedio es de 1 a 2 metros lo que puede recorrer un estornudo, por eso se puede contagiar también las personas. Ya que entra por vía oral, o vía respiratoria, perdón, tiene predilección por esta zona, por los alvéolos. Los alvéolos son los encargados de tener el intercambio gaseoso. Van a estar conformados por algunos tipos de células que son neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y algunos macrófagos. Bueno, este es el virus, va a entrar
por la vía respiratoria y tiene una zona muy importante el virus, que es esta espícula o spike llamada S, porque exactamente aquí en esa espícula se va a adherir a un receptor que está sobre el neumocito tipo 2. Este es el neumocito tipo 2. Es una célula respiratoria que produce factor surfactante. Al momento que ingresa a la célula, este virus libera su RNA y este RNA utiliza los ribosomas para crear proteínas, pero a su favor. Estas proteínas son poliproteínas, proteínas muy grandes. ¿Para qué quiere estas proteínas el virus? El virus quiere las proteínas para formar todas las estructuras que él tiene para formar otros virus nuevos. Y bueno, ¿dónde genera más RNA? Tiene una porción que a partir de una porción RNA dependiente de polimerasa, en esa porción va a crear más RNA. Entonces ese RNA se va a unir a las poliproteínas o ya un poco más degradadas y empieza a formar las estructuras del virus. Y aquí se mete el RNA ya nuevo formado y junto con las estructuras que se formaron son expulsadas nuevamente al torrente respiratorio para quedarse ahí en el cuerpo o salir expulsadas por algún estornudo o en alguna secreción. Se ha reportado que un solo virus infectando una sola célula de neumocito puede producir hasta 100,000 virus a partir de uno solo. El problema aquí que al hacer todo esto, va a dañar al neumocito tipo 2. Aquí tenemos al neumocito tipo 2, los neumocitos tipo 1. Este es el alveolo que les mostré. Esta parte del neumocito tipo 1 sirve para el intercambio gaseoso del normal de la respiración y este es el neumocito tipo 2 que sirve para secretar el factor surfactante que evita que el alveolo se colapse, aumentando la tensión superficial. Y tiene unos macrófagos. Cuando el macrófago detecta que hay un virus o hay un daño, empieza a secretar interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a entrar al torrente circulatorio, produce una vasodilatación y empieza a salir líquido hacia el intersticio y empieza también a realizar una compresión. Vean el intersticio, aquí nada más es delgado, pero de aquí como ya salió líquido hacia el intersticio está generando una compresión en el alveolo, lo cual no le va a permitir poderse expandir correctamente para el intercambio gaseoso. Y además, al momento de que entran estas sustancias proinflamatorias al torrente sanguíneo, van a llamar a los neutrófilos. Los neutrófilos son glóbulos blancos que van a ir a esta respuesta, van a entrar al alveolo y con la intención de acabar con el virus, van a producir otras sustancias que van a dañar todo el alveolo. Hay que ver, dependiendo de la cantidad de neutrófilos es el daño al alveolo, pero esto va a producir más líquido ahora adentro del alveolo, generando una condensación y va a producir detritus celulares, restos celulares que van a empezar a ser aquí un material condensado y que no va a permitir que se expanda el alveolo correctamente y evita el intercambio gaseoso. Esto es uno solo, pero imagínenlo en todos los alveolos. Si va destruyendo poco a poco más alveolos, produce insuficiencia respiratoria y ya no se puede producir el intercambio gaseoso. Estos son los cortes histológicos de un artículo donde mencionan que los hallazgos histológicos del COVID-19 son exactamente los mismos que en el MERS y en el SARS, en los virus previos que ya habían descrito en el 2002 y en el 2012, que se encuentran membranas hialinas, son estas, las membranas hialinas, con infiltrado inflamatorio, macrófagos y linfocitos, aquí tenemos, y a nivel nuclear de los neumocitos se ve un crecimiento nuclear, pero sin pseudoinclusiones. Es importante mencionar las pseudoinclusiones porque en otras células del cuerpo, cuando hay una infección viral, crea unas pseudoinclusiones.
En este caso mencionan que no se encuentran por ningún lado las pseudoinclusiones. Faltan hacer más estudios sobre el tejido infectado, pero los que se han hecho hasta ahorita las biopsias reportan esto. Bueno, ya que los factores proinflamatorios como las interleucinas entran también al torrente sanguíneo, van a viajar al sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a alcanzar el hipotálamo, donde está el centro de la regulación de la temperatura, y esto le va a indicar al cuerpo que tiene que elevar su temperatura. Esto va a producir fiebre. Y perdón, esto cuando pasan estas cosas, estos cambios, es lo que produce la tos seca. Y bueno, aquí en torrente circulatorio va a producir la fiebre al llegar las interleucinas al sistema nervioso central, y además puede producir un daño al hígado o al corazón. En ese mismo artículo que vimos de los cortes histológicos del pulmón mencionaban que el hígado puede tener cambios de que se estaba empezando a dañar, como inflamación, esteatosis, y el corazón también tenía un proceso inflamatorio. A nivel del hígado se puede ver se puede demostrar por estudios de laboratorio que tiene un daño cuando se elevan la AST o la ALT con las bilirrubinas, el fibrinógeno, la proteína C reactiva o los dímeros D. En el corazón con las troponinas y la CPK-IMB. Cuando los dímeros están elevados junto con las troponinas y la CPK-IMB, son indicadores que el paciente tiene mayor riesgo de fallecer. Y bueno, aquí es la manera en la que se puede, los días que tarda en presentar síntomas una persona, y la media son 5 días. En este artículo donde se vieron los 1099 personas, lo principal fue la fiebre seguido de la tos. Algunos pacientes mencionaron que tuvieron náusea y diarrea, y se encontraron pacientes con comorbilidades. Algunos pacientes también tuvieron una afección no tan severa, y 173 tuvieron un cuadro severo, de los cuales el 5% tuvo que ser ingresado a unidad de terapia intensiva, con el 2.3% con ventilación asistida y el 1.4% falleció. Y bueno, los signos más comunes o los síntomas más comunes son la fiebre, la tos y la fatiga, mencionaban. En este artículo es el reporte de un caso, y aquí mencionan que este paciente en particular falleció, pero falleció en 14 días y hasta el 6º día empezó con tos. O sea, ya tenía 5 días infectado y hasta el 6º día empezó con tos. Hasta el 7º día empezó a tener fiebre, 7º, 8º día. Después fatiga y después dificultad respiratoria hasta que falleció al día 14. Como comorbilidad más frecuente de estos pacientes es la hipertensión. Está la diabetes, está las enfermedades cardiovasculares, pero la más frecuente es la hipertensión. Es importante porque hay medicamentos donde les mostré que estaba el receptor de la enzima convertida en angiotensina en el alveolo o en el neumocito tipo 2. Ahí hay medicamentos que actúan a ese mismo nivel, que son antihipertensivos, y es motivo de estudios nuevos para ver si ayudan o perjudican la enfermedad, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. En el estudio de los 1000 pacientes demostraron que en 86% tenían normalidades radiográficas con opacidad del vidrio despulido, y a 975 pacientes se les realizó tomografía. En México no sé qué tan probable sea que a todo el mundo se le haga tomografía, porque no todo el mundo tiene el acceso a un tomógrafo. Los estudios de laboratorio en la biometría hemática presentaron linfopenia, fue el principal síntoma, disminución de los linfocitos, disminución de las plaquetas. También se presentó la elevación de la proteína C reactiva, la ALT y la AST, así como el CPK, IMB y los dímeros D. Bueno, el 81% de los pacientes infectados o confirmados va a tener síntomas de moderados a leves, y el 14% severos, y el 5% van a tener un comportamiento crítico. Del 81% que inició como leve a moderado, el 10 al 15% de estos pacientes van a avanzar a estado crítico, y al final de todos los enfermos van a fallecer el 5%.
En otro estudio mencionan que las comorbilidades más frecuentes, como ya mencionamos y como se demostró en el otro estudio, era la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria. En México tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos, que es lo que preocupa, así como hipertensos, pero están mal controlados. Es algo que es lo preocupante de México, que a lo mejor la edad no estamos tan en el rango de la edad para tener muchas personas con fallecimientos, pero estamos en el problema de que hay muchos pacientes con diabetes mal controlados y también hipertensos. Y bueno, en ese estudio mencionaron que se podía detectar si los pacientes tenían mayor riesgo de fallecer, si tenían una elevación en los dímeros D, con las troponinas altas o alteradas y la CPK y MB a nivel del corazón. Y se recomienda hacer un estudio de procalcitonina para ver si tiene infección bacteriana. La procalcitonina ayuda al médico a saber si aparte de la infección viral se agregó una infección bacteriana, y por eso se recomienda el uso de acitromicina cuando se da alguno de los tratamientos contra el coronavirus o el COVID-19. De los principales tratamientos que están siendo motivo de estudio son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que actúan aquí a este nivel, donde es mismo que se agrega la espícula S del virus. Entonces los estudios están motivados o están siendo realizados para ver si los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina actúan a favor o en contra de la enfermedad, igual que los bloqueadores de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Hay que primero esperar a los resultados para ver qué arrojan. Yo creo que no han de tardar unos 3 meses para que salgan los resultados. Y este es el medicamento más famoso, yo creo, la hidroxicloroquina o Plaquenil, que se inició dando para pacientes con lupus y enfermedad reumática leve, porque tiene también propiedades antiinflamatorias. En Francia se realizó un estudio en 24 pacientes donde se encontró que disminuía la cantidad de virus o la carga viral en estos pacientes después de iniciar el tratamiento con hidroxicloroquina. Se están haciendo más estudios para confirmar esta información, pero lo que se resuelve esto, si es verdad que disminuye la carga viral, la cantidad de virus en el cuerpo, se le tiene o se le está dando a los pacientes, se le da junto con la acitromicina para lo de la infección bacteriana. El problema aquí es que en algunos casos tiene interacción con otros medicamentos y puede generar alguna toxicidad, pudiendo causar alteraciones cardíacas, y pues sería un problema para el paciente. Por eso sería bueno estar siempre supervisado cuando se inicie el tratamiento con este medicamento. Y este medicamento se hizo todavía más famoso cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que ese medicamento era para cambiar la historia de la medicina, y de ahí se empezó a hacer todavía más famoso el uso de este medicamento. Aquí en México lo empezaron a acaparar, cosa que no está bien, porque hay pacientes que lo van a necesitar y ya no va a haber. Entonces solo le sirve a los que están enfermos para disminuir el virus. Bueno, la hidroxicloroquina va a actuar aquí a este nivel, evita que ingrese el virus al neumocito tipo 2, y al evitar que ingrese pues ya no puede formar más virus, y tampoco puede formar más estructuras del virus. El lopanavir y ritonavir actúan a este nivel. Se usan más frecuentemente en el SARS y en el MERS, y bloquean algunas proteínasas que son las que se encargan de que estas proteínas se formen para que se hagan las estructuras del virus. Este remdesivir se actúa a este nivel donde está
RNA dependiente de polimerasa y se supone o se cree que podría evitar que el virus genere más copias de RNA, evitando que se generen también más virus. Estos dos actúan de manera sinérgica con estos y a favor para evitar que avance la enfermedad. Los esteroides se recomiendan al inicio de la enfermedad nada más, y ya cuando está avanzada la enfermedad la podrían empeorar. Y actualmente se está analizando el uso de este medicamento, que es antagonista de la interleucina 6, uno de los factores de la inflamación, pero faltan más estudios. Los AINES. Los AINES son los medicamentos, son inflamatorios, antiinflamatorios no esteroideos. Lo van a recordar por el medicamento ibuprofeno. El ministro de Salud francés sugirió que los AINES, en especial el ibuprofeno, causaba o aumentaba la mortalidad en los pacientes infectados con COVID-19. Aquí se generó una discusión porque España dijo que ellos no habían encontrado todavía algo que coincidiera con esas declaraciones. Estados Unidos también comenta que no hay evidencia actual que establezca que los AINES contribuyan al deterioro de los pacientes. Inglaterra sí comentó que el uso de ibuprofeno podría empeorar el cuadro, pero bueno, en lo que se hacen más estudios, recomiendan el uso de paracetamol, pero yo creo que no hay que satanizar estos medicamentos hasta que se tengan todos los estudios. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos mencionó que se puede tomar en cuenta todos los AINES y el uso de paracetamol, pero la realidad es que se está usando nada más paracetamol por este tipo de discusiones. Y bueno, de los supermitos tenemos que la sopa de murciélago. El virus viene de un murciélago porque de ahí se gesta en el murciélago, es su reservorio. Pero de ahí muta para un pangolín y luego del pangolín al ser humano. ¿Cómo llegó al ser humano? Pudo haber mutado, haber infectado directamente al humano o por la ingesta del pangolín, ya que se cree que tiene cualidades curativas, como les mencioné. Otro mito que fue de los primeros fue el mito de una cadena de WhatsApp de la doctora Lidia Rota-Bender. Si te metes al internet y pones ese nombre, sí aparece como presidenta de la Asociación contra la Trombosis y Enfermedades Cardiovasculares. Pero buscas más y empiezan a aparecer que es una cadena falsa. Aparte, los datos, como que alguien usó su nombre para generar esta información, y los datos que comentan ahí algunos son falsos, como por ejemplo, recomienda tomar bebidas muy calientes para evitar la infección por el virus, para lo cual los alimentos muy calientes pudieran más bien quemar la mucosa oral y provocar que uno se enferme más fácilmente. Las mucosas actúan como barreras contra ciertas enfermedades. También otra cosa, bueno, algunas cosas eran reales, como que si eres la presidenta, y otra cosa las medidas generales de higiene. Hay otro mito que decía que los perros se infectaban, pueden transmitir el coronavirus, y bueno, busqué y había un reporte de un perro con coronavirus, positivo para coronavirus, pero habría que ver cómo se hicieron las pruebas, qué pruebas se le hizo, si se le hizo reacción reversa de cadena de polimerasa en tiempo real, que es la recomendada, o cómo fue. Y el mito de la secadora de pelo. Ese mito sí hay que tener mucho cuidado, porque ya conozco una paciente que siguió el mito, se quemó toda la mucosa nasal. La mucosa nasal sirve como protección. Si se quema la mucosa nasal, es una puerta abierta para cualquier infección, no solo el coronavirus. Eviten hacer esto, por favor, porque es muy peligroso. Y bueno, de las acciones que hay que tomar, esto sí es importante, son medidas simples de higiene, como cuáles: lavarse las manos, desinfectar las superficies con agua y cloro. El cloro que no esté muy concentrado porque puede ser dañino, pero sí diluido, para que pueda limpiar adecuadamente las superficies. Recuerden que dura hasta 72 horas en algunas superficies. Hay que evitar el contacto con algunos fluidos corporales, y hay que lavar los artículos personales de alguien que tenga ya positiva
la enfermedad o que se haya demostrado que sí tiene la infección por el virus. Si tenemos niños que son sintomáticos, hay que hay que resguardarlos en la casa y no permitir que convivan con otras personas para no contagiar. Hay que aislarse lo más posible. Es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades y de los expertos. Y hay que abstenerse, pero en verdad abstenerse de realizar terapias que no han demostrado ningún beneficio científico contra el COVID-19. Como por ejemplo ese de la secadora que lo promovió un médico en un video de YouTube y la verdad estuvo terrible. Y bueno, para el 24 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud eh, publica un oficio donde da las indicaciones para hacer las pruebas para COVID-19 y hay que tener fiebre, tos y dolor de cabeza y se les puede hacer la prueba. Se recomendó hacerla al 10% de los pacientes ambulatorios y al 100% de todos los pacientes hospitalizados. Además de estos tres datos, la fiebre, la cefalea y la tos, se puede tener algo de dificultad respiratoria, artralgias, mialgias, que son dolores en los músculos o en las articulaciones, dolor faríngeo, algo de escurrimiento nasal, conjuntivitis, dolor torácico. Los casos confirmados son los que tengan los síntomas, los principales síntomas y que tengan la prueba positiva. Esto ya es para terminar y es acerca de los anticuerpos que se generan después de estar enfermo y se cree que se empiezan a generar de los 5 a los 7 días de que inició el cuadro clínico. O sea, en el caso de que empiece a los 5 días a tener síntomas, hasta otros 7 días va a presentar anticuerpos. Lo que es importante aquí es que necesitamos una prueba diagnóstica estandarizada que se vea que tiene una alta sensibilidad y especificidad para demostrar los pacientes que ya tienen anticuerpos. ¿Para qué nos va a servir eso? Este tipo de pacientes ya podrían salir a la calle y además, si eres un trabajador de la salud y tienes los anticuerpos, ya no vas a tener riesgo de contagiarte. Entonces, podría ese médico ir o ese trabajador de la salud con mayor confianza atender a sus pacientes, sin el miedo, sin el temor de infectarse. Bueno, falta identificar qué cantidad de esos niveles son los que te van a proteger, cuánto tiempo duran y esos niveles cuándo empiezan a actuar para ya que no tengas una reinfección. Los expertos consideran que a corto y a mediano plazo va a quedar toda la población inmunizada y no existe evidencia actual que nos indique que hay una reinfección. Pacientes que se han enfermado y se han curado no han tenido reinfecciones, pero podría cambiar si el virus muta, que eso es importante porque el virus podría mutar, por lo que mencioné al principio. Y bueno, en el cuerpo se presenta un estado hiperinflamatorio que es a nivel de región local en el pulmón, que es lo que deteriora más rápido al paciente por la falta del intercambio gaseoso y esta facilidad para poder intercambiar oxígeno por CO2. Entonces, actualmente se sigue aprendiendo nuevas cosas, esto está cambiando, es una enfermedad muy muy nueva, tiene 3 meses, pero espero que les haya servido el video. Cualquier comentario o sugerencia, ahí estamos y estamos a sus órdenes. Que estén muy bien y cuídense. Gracias.